Muchos casos de corrupción señalados en los círculos más cercanos al presidente. Recientemente, el fallo de la Fiscalía General de la República y también de la Fiscalía de Delitos Electorales en relación a Pío López Obrador y este dinero en el que se le vio intercambiando con David León, en donde la Fiscalía determinó pues que no ejercía acción penal porque no existía el delito. Vamos a analizar esta resolución de la Fiscalía y también, por supuesto, la ley electoral, electoral en materia de delitos electorales. Y para ello saludamos a Quique Mireles, es consultor político. Muchísimas gracias, Quique. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues aquí la verdad es que estamos mencionando los diferentes casos cercanos y decía yo, por lo menos decía bote pronto podemos decir 8 o 10 casos y que la verdad no han tenido investigación, no han tenido respuesta, etcétera. Pero me gustaría comenzar justamente con este de Pío López Obrador porque es el que más recientemente nos ha hecho voltear a ver otra vez a la autoridad. Y decía yo lo que resolvió la Fiscalía hace unos días y me gustaría que nos dijeras, tú que eres consultor y especialista en estos temas, pues realmente si marcha esto con la ley, con lo que dice esta ley en materia de delitos electorales, ¿no? Bueno, lo que sucedió que acabamos de ver es que la Fiscalía General de la República ha decidido no continuar con la acción penal en contra de Pío López Obrador, a pesar de que, bueno, no está de más decirle a tu audiencia que las pruebas estaban más que evidentes en esta cuestión. ¿Por qué se le acusaba y por qué podría ser un delito electoral? Bueno, como tu auditorio debe de saber, está prohibido que haya un flujo sin comprobar de recursos económicos durante las campañas políticas y también para financiar precisamente a candidatos. Es decir, que todo el dinero que esté dentro de una campaña es fiscalizado. Y evidentemente lo que aquí estaba en duda era que estos recursos en los que se veía a Pío López Obrador, que no ha sido el único hermano de Andrés Manuel, también recordemos que Martinazo López Obrador, el otro hermano, también fue grabado en las mismas circunstancias con David León, pues recibía dinero, aparentemente recibía dinero en efectivo, por lo que pues evidentemente constituía un delito electoral al estar sin comprobar todos estos recursos que fueron aparentemente a parar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como en algunas ocasiones y trastabillando, el mismo Pío López Obrador lo aceptó en algunas entrevistas con medios de comunicación e incluso después también el presidente que rectificó diciendo que no eran para la campaña, que no eran para el partido, que eran para un movimiento, pero pues sí, evidentemente eran para el Movimiento de Regeneración Nacional, que ahora conocemos como el partido del presidente, Aquí, que es Morena. Sí, me gustaría detenerme en esto para que la gente, el auditorio tenga muy claro, más allá del discurso de las mañaneras, lo que es la ley y la realidad de este hecho específico. La ley se aprobó en 2014. Morena, este hecho que estamos viendo, que estábamos viendo hace un momento en pantalla de Pío López Obrador, presuntamente, o lo que se presume es que sucedió en 2015. Ya Morena no era un movimiento, como dice el presidente, ya era un partido político, ya se había aceptado y registrado como un partido político. Entonces, pues dista mucho este señalamiento de la Fiscalía o esta determinación de que no había delito, porque lo dice muy claro esta ley en materia de delitos electorales en sus artículos, me parece que es el 15, si no me equivoco, y que yo invitaría al auditorio a que se eche un clavado a esta ley y a este artículo en donde claramente habla de que es obligatorio de cualquier partido político rendir cuentas y también tener transparencia de todos los recursos para, incluso me parece que en el artículo habla de que es más grave todavía cuando sí se es campaña. Si revisamos las fechas, pues a lo mejor no había todavía una campaña, que bueno, la campaña del presidente López Obrador duró bastantes años, ¿no, Quique? Evidentemente, y además aquí hay un dato importante que no ha salido públicamente con la fuerza que debería de ser. El fiscal electoral es José Agustín Ortiz Pinchetti, que es uno de los ideólogos fundadores precisamente de este movimiento, y además, pues para que ustedes no tengan duda de las cuestiones y la ideología que comparte este personaje, pues escribió
alguna vez un libro llamado AMLO con los pies en la tierra. Este mismo personaje, José Agustín Ortiz Pinchetti, es quien ahora es el fiscal en delitos electorales y quien ahora decide que no se ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador. Para que ustedes vean que pues esto claramente podría entrar en un conflicto, ¿no?, de interés, y que podemos empezar a visualizar que hay algo tal vez más allá que únicamente la situación dentro de la carpeta de investigación. Sí, el fiscal electoral es un fiel admirador. Oye, Kiki, que se nos viene a la mente, cuando ahorita que mencionas eso, se nos viene a la mente Virgilio Andrade, ¿no?, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente se está repitiendo la historia. Es increíble el conflicto de intereses que hay cuando alguien tiene que investigar, pero realmente forma parte. Tú me dirás si estoy equivocada, pero tengo entendido que Ortiz Pinchetti es incluso compadre del presidente, es esposo también de la ministra Loreta, ¿no?, allá en la Suprema Corte de Justicia. Es gente muy, muy cercana al presidente. Entonces estamos viendo algo muy similar a lo que se criticaba en el sexenio de Enrique Peña Nieto, justamente de la gente de Morena. Sí, evidentemente Ortiz Pinchetti está casado con una ministra de la Suprema Corte de Justicia, y como lo comento, la ideología de Ortiz Pinchetti está más que clara. Ha sido autor de varios libros que hablan precisamente sobre Andrés Manuel López Obrador, pero enalteciéndolo, y pues es también parte de los ideólogos que impulsó el Movimiento de Regeneración Nacional. Es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, entonces ahora pedirle que sea él quien investigue al hermano del presidente, al hermano del fundador del movimiento que él mismo impulsó y alguien a quien admira, pues la respuesta es muy clara, ¿no? Carpetazo a la investigación de Pío López Obrador, y seguramente en el mismo sentido vendrá el carpetazo a la investigación del otro hermano del presidente, Martinazo López Obrador, ¿no? Es pues algo muy grave lo que se está viviendo, porque además de las pruebas que todo mundo ha visto respecto a que muy probablemente Martinazo y Pío López Obrador estaban recibiendo dinero público del gobierno de Chiapas, concretamente de David León, que era funcionario del gobierno de Chiapas en esos tiempos, pues podemos sumarlo a lo relatado en el libro de reciente publicación, El Rey del Cash, en el que si hacemos y atamos cabos, pues estas cuestiones se encuadran, ¿no? Tenemos un libro que sí, bien es de carácter testimonial, pues se encuadra perfecto con todas estas pruebas que ahora hemos visto, ¿no? Que son los videos de gente muy cercana, no solo familiares, sino operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador, que han sido captados con un flujo importante de dinero en efectivo, ¿no? El libro toma más sentido con estas cuestiones, el libro de Elena Chávez. Te adelantaste un poquito porque justamente quería hablar contigo del libro El Rey del Cash, que mucha gente de Morena, cercanas al presidente, pues han denostado diciendo que no hay ninguna prueba del asunto. Aquí yo decía el otro día aquí al aire, pues que hay que tener muy claro que no es una investigación periodística. Sí, su autor es periodista, pero lo escribió con ese tema que es testimonial. Ella vivió muchos años cercana al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y ella cuenta como un testigo, no como una periodista y una investigación, todo lo que vivió. ¿Tú qué piensas de ese libro y de ese señalamiento específico de que carece de pruebas y no se puede tomar como motivo para investigación? Precisamente, como te lo comento, a pesar de ser un libro testimonial, pues creo que nos brinda las piezas que faltaban en este rompecabezas para poder conectar todas estas cuestiones de escándalos de corrupción cercanos al presidente. Recordemos que no solamente son dos hermanos, o sea, en cualquier otro lugar, en cualquier otro país, esto de verdad sería un escándalo, pero por la popularidad que hoy tiene el presidente López Obrador, pues al parecer es inmune ante estos escándalos de corrupción. Estamos hablando de dos hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo de funcionarios de un gobierno estatal, y que aparentemente eran fondos destinados de dinero público, aún más grave, destinados a campañas políticas del actual presidente. Y bueno, si hacemos ya un encuadre de estos videos, donde tenemos también a mucha gente cercana, tenemos también a la diputada de Veracruz, tenemos también a los cercanos que eran funcionarios con Andrés Manuel López Obrador, está su secretario
particular, su secretario de finanzas, etcétera. Hay muchos videos, muchos índices que coinciden con el relato testimonial que se encuentra en el libro de El Rey del Cash y que podría ser, pues ahora sí que como te comento, lo que uniría todos estos escándalos de corrupción y que pues hasta el momento, pues muy testimonial, pero lo único que se ha dicho al respecto es que es un libro que no tiene pruebas, pero tampoco se ha desmentido públicamente lo que en el libro viene. Entonces eso es también algo para reflexionar. Los otros involucrados han omitido incluso hacer cualquier tipo de declaración respecto a las cuestiones que se les señalan en los libros. Y hay muchísimos involucrados, desde el canciller Marcelo Ebrard, la mismísima Claudia Sheinbaum, incluso también el presidente actual de Morena, Mario Delgado. Sí, la verdad es que leyendo las páginas de este libro, El Rey del Cash, uno empieza a ver el círculo cercano, no solamente de colaboradores, sino también del gabinete, de diferentes instancias oficiales, y están ahí. Y entonces se viene a la cabeza, no sé si a ti te pasó lo mismo, Quique, el tema de lealtad ciega que el presidente pide, ¿no? Y que, por ejemplo, a Jaime Cárdenas tanto le costó, él mismo dijo, lealtad ciega no, es lealtad reflexiva, él no tiene tapados los ojos y bueno, le costó el puesto, ¿no? No, y como a él, a muchísimos, cualquiera que ha sido crítica del presidente, pues ha tenido que abandonar el cargo y dejarlo, ¿no? No es el primer caso, hay varios, incluso exfuncionarios que ahora siguen cuestionando el actuar del presidente, ¿no? Tenemos desde un Ursúa hasta un Martínez que han sido muy críticos y que ellos estaban dentro del movimiento del mismo presidente y que han decidido no solamente dejar los cargos para los que habían sido encomendados, sino que también ahora son fuertes críticos de este movimiento porque claramente, como ellos lo dicen, no es lo que decían que sería y no es lo que dicen que actualmente es, ¿no? O sea, creo que ellos dejan muy claro que la situación del país no es la correcta, no es la que se llevaba y que está lejos de ser lo prometido en campaña y lo prometido por un movimiento en el cual ellos incluso participaron e impulsaron. Sí, y que decíamos hace unos días también, y lo repetimos el día de hoy, que la lucha contra la corrupción, el combate a la corrupción, pues prácticamente es uno de las promesas de campaña que determinó el resultado de las elecciones. Hablábamos de lo desastroso que resultó en materia de corrupción, otras cosas también, pero en materia de corrupción, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces, hartos de esa situación vivida en ese sexenio, mucha gente dijo y creyó en esa promesa de campaña. Lamentablemente, pues no ha habido claridad ni cumplimiento de esa promesa, Quique. Sí, hay algo que analizar muy fuerte de la situación que vivió el presidente Enrique Peña Nieto. A diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto en la segunda mitad de su sexenio ya iba en caída, y es cuando se desatan todos los escándalos de corrupción, desde la Casa Blanca hasta la estafa maestra, cuestiones muy fuertes de corrupción y que sumados a una caída en su popularidad, pues lo llevaron a, como tú comentas, a ir a la baja e incluso pues dejar a su partido como la tercera opción, ¿no? Quedó en tercer lugar su partido en cuestión de la presidencia de la República, ¿no? En este caso, pues tenemos un diferenciador con Andrés Manuel López Obrador, que es su alta popularidad y que aunque lo han rodeado escándalos fuertes de corrupción, como es el caso de Segalmex, que es incluso mayor a la estafa maestra, o la Casa Gris de su hijo José Ramón, no ha podido impactar en su popularidad y por eso hoy en día el partido Morena sigue arriba en las encuestas. Oye, tengo que ir a una pausa, pero quiero tocar esto contigo. Justamente, la diferencia la vemos todos, pero ¿en qué radica que a Peña Nieto sí le costó la presidencia y al Partido Revolucionario Institucional su continuidad y al presidente López Obrador y a Morena pues ni lo toca todo esto? Pues mira, creo que gran parte de ello es la estrategia de comunicación que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante todo su sexenio y que es que prácticamente lo tienen atado de manos por los errores del pasado. Si vemos, pues
todo es culpa de los sexenios anteriores, cuando este sexenio ya lleva más de 4 años. Y creo que esta cuestión, esta estrategia de comunicación que han implementado desde Palacio Nacional, donde diariamente el presidente sale a decir que están en un constante ataque y que esto no los deja avanzar, pues ha permeado al menos en los seguidores del presidente, pero recordemos que con los seguidores del presidente tienen para volver a ganar la elección. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador fue el presidente más votado de toda la historia, 30 millones de votos, 30 millones de personas. Esto jamás lo había alcanzado ningún candidato, si bien hay que tener claro que el padrón electoral crece en cada elección. Sin embargo, pues el voto hacia Andrés Manuel López Obrador es muy fuerte, y aún con la caída que ha sufrido, sigue estando por encima de los estándares normales de cualquier candidato o cualquier presidente. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Quique Mireles, consultor político, por tu tiempo para Mega Noticias MX.